agradecerles por su tiempo en esta tarde de viernes para la presentación del libro de lo psicopolítico, para los cuales tenemos varios invitados especiales el día de hoy. Entonces, primeramente, darles la bienvenida a nombre del Círculo Psicoanalítico Mexicano, quien es el encargado de esta actividad. Y bueno, yo voy a estar aquí encargado de moderar la sesión. Mi nombre es Enrique Vergara, soy miembro adscrito también al Círculo Psicoanalítico Mexicano. Y bueno, vamos a tener la participación de un par de personas. Va a estar Raquel, ahorita los presento con formalidad, Víctor, Fernanda Magallanes y también Sergio Rodia, que son coautores del libro. Entonces, bueno, para hacer una pequeña introducción, hoy se va a hacer la presentación justo de este libro, para lo cual nada más dar un marco, digamos, de qué va la plática de este libro, que seguramente ya los autores y también quienes comentarán el libro les dará muchísima más profundidad, pero bueno, este volumen colectivo principalmente aborda el análisis de cuestiones políticas, no desde un enfoque empírico, sino desde uno filosófico y psicoanalítico. Los textos aquí compilados parten de dos ideas fundamentales. La primera es que no se puede pensar lo político sin tomar en cuenta el terreno de la vida psíquica y pulsional, en tanto el ser humano no es solo razón política, sino también psique y pasión. Y la segunda es que la psique no es un a priori, sino un producto nunca terminado y efecto, siempre por venir en sentido derridiano, de la incorporación de registro psicopolítico. Esto no quiere decir que se trate de una incorporación plena y que, por lo tanto, ambos terrenos sean idénticos, pues, por un lado, la psique es también un espacio de resistencia al mundo legaliforme y una economía entre incorporación y resistencia, y por otro, lado, no negamos la razón política. El interés del libro, que se presentará el día de hoy, es el estudio y la reflexión sobre el espacio de intersección entre estos dos registros y ese terreno que es el de lo psicopolítico. Y ahora para dar inicio ya a la charla, la estructura va a ser, primero van a hacer un par de comentarios, tanto Raquel como Víctor Coronel, ahora los presento, y después pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas por parte de Fer Magallanes y Sergio Rodia, coautores del libro, para que, bueno, podamos platicar, ¿no? Nos vamos a llevar en eso más o menos una hora, un par de horas en toda la charla, entonces, bueno. Para introducir, me gustaría primero presentar a Raquel Aguilar, que, bueno, Raquel es licenciada, maestra y doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral de la Universidad Autónoma Metropolitana en el área de filosofía política. Realizó la formación como psicoanalista en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, institución a la que hoy pertenece como miembro adscrito, y ha participado en diversas revistas de psicología, literatura y filosofía. Actualmente practica el psicoanálisis en su consultorio particular, en consulta particular. Bueno, sí lo dije bien todo, ¿no, Raquel? Muy bien, perfecto. Bueno, también contamos con la participación de Víctor Coronel, que él es psicoanalista clínico en práctica privada, es filósofo y docente también, miembro adscrito al CPM, institución en donde se formó como psicoanalista y participa en la coordinación de la red clínica de esta misma institución. Es candidato a doctor de filosofía por la UNAM, Premio Nacional Tesis de Maestría, otorgado por la Asociación Filosófica de México. Algunas de sus publicaciones en revistas especializadas son Es la crueldad constitutiva del ser humano, Sadismo y masoquismo, Nietzsche en Freud, El sentido trágico del sufrimiento en Nietzsche, Poesía, psicoanálisis y psicosis, entre otras. También lo dije bien, ¿no, Vic? Perfecto. Bueno, también contamos con Fernanda Magallanes, coautora del libro. Ella es autora, profesora, psicoanalista, se dedica a la escucha psicoanalítica particular en la práctica y al continuo estudio del psicoanálisis y su intersección con feminismos, teorías de corporeidad y filosofía. Ha presentado conferencias, cursos y talleres en la República Mexicana, así como en Estados Unidos, Uruguay y Argentina. Ha escrito en diversos libros colectivos y revistas y es autora de los libros ¿Qué quiere una mujer?, Lo femenino en psicoanálisis y Psicoanálisis, The Body and the Oedipal Plots. Bueno, también espero haberlo dicho bien, Fer. Y por último tenemos a Sergio Rodia, que él es psicoanalista en práctica privada,
escritor y filósofo, imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es miembro del Seminario Permanente de Filosofía y Psicoanálisis como Fronteras de lo Político, de la misma universidad. Ha realizado estancias de formación e investigación en Francia, España y Estados Unidos. Ha publicado artículos y ensayos en libros colectivos y revistas especializadas. Actualmente su libro La apatía hiperactiva, economía psíquica del neoliberalismo, se encuentra en edición tanto en francés como en España. Entonces, bueno, ellos son quienes nos van a presentar el día de hoy. Entonces, bueno, para darle ya la voz a Raquel, si quiere empezar a presentar. Gracias, Enrique. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Les confieso que no fue tarea fácil elegir qué comentar el día de hoy, porque todos los textos tenían elementos valiosos y bueno, que me hubiera gustado mucho discutir como en extenso. Sin embargo, bueno, pues tuve que tomar una decisión y elegí, bueno, discutir aquello que me despertaba una chispa, ya sea con tintes clínicos o más en una dimensión teórica o mi mero gusto personal. Entonces, bueno, me disculpo de antemano por no dar cuenta de la riqueza que cada texto expresa, pero bueno, comienzo con el texto Éxodo 20:13, No matarás, de Luisa Ballender. Se trata de un texto que aborda un tema plenamente filosófico, la muerte, pero también con resonancias clínicas. La argumentación de la autora es seria y muy fluida, su pasaje entre los autores también lo es. El texto de Luisa fue escrito antes de la actual pandemia, no obstante me parece que cualquiera que lo lea puede encontrar ahí calidez para acompañar un duelo o un pasaje en esta difícil situación. En general, es un texto para todo aquel que ha experimentado la muerte del otro, pero que también busca entablar un encuentro ético con esos otros y esas otras que todavía permanecen con vida. Texto El perdón, una locura de lo imposible, de Tatiana Arce. Tatiana Arce explora el tema del perdón, comenzando por palabras inspiradoras de Martin Luther King. Avanza acompañada de autores como Hannah Arendt y con la brújula de Ridiana abre muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué se da en el perdón? ¿Qué se perdona y qué no? ¿Quien comete la falta es el mismo que pide o la misma que pide perdón? Arce aventura respuestas y entre ellas brilla la apuesta por el acto responsable en aras de un espacio de la justicia. Texto La Barbie, cuerpo y crueldad en la performatividad identitaria de las mujeres, de Laura Chavarría Canto. Quizá no resulte una premisa decir que la muñeca Barbie reafirma estereotipos de belleza clasistas, racistas e incluso nocivos para la salud. Lo que sí resulta menos conocido es el proceso de manufactura e industrialización de dicha muñeca a la luz de Marx y en contraposición con la anorexia y la bulimia. Poco común también echar mano de la subjetivación lacaniana, en un entretejido claro sin perder rigurosidad argumentativa. Texto Miradas que trastocan, el Bourgeois y el Flaneur en la configuración de lo público y lo privado, de Alejandra Rivera Quintero. La autora pone sobre la mesa de discusión el tema de las imágenes. En un primer momento toma a Walter Benjamin y su contraposición del momento del arte aurático, ese aquí y ahora de la autenticidad, muy distinto de la reproductibilidad técnica en la que se despliegan nociones políticas. El leer de su texto fue una experiencia curiosa, un poco como ver Black Mirror, en el sentido de que mostraba un tema inquietante con una línea claramente definida, pero que a la vez se permitía pasar por distintas subtramas. Por ejemplo, la emergencia de la intimidad como producto de la burguesía, la nosología freudiana del Bourgeois, entre otras. Pero este pasaje no era abrupto, sino que te mantenía al filo del asiento como lector, en un desenlace que en mi caso, bueno, pues no se los cuento, pero estuve tentada a sentir nostalgia por el Flaneur y el Bourgeois. Texto Nietzsche y Freud hacia una pulsión de vida, de Billy López. A través de un ir y venir entre los textos nietzscheanos y freudianos, Billy López teje lo que en principio parecería un panorama un tanto sombrío
sobre el devenir humano y su relación con la cultura. Una de sus preguntas: ¿qué hacer con esa tendencia mortífera que se expresa en agresión al otro? Billy López recorre distintas respuestas, desde el contractualismo hobbesiano hasta algunas más contemporáneas. Así, llega de la mano de Deleuze aquello que resulta ineludible en la clínica, la apuesta por la singularidad, por analizar el tejido de una pulsión de destrucción. Seguramente Víctor, que es especialista en el tema, tendrá como comentarios más sofisticados que los míos en este texto. Capítulo Ética ominosa, discrepancias poshumanistas frente al psicoanálisis, de Emilio Sánchez Galán. Leer el texto de Emilio no fue una tarea fácil, una tarea afectiva fácil. Mi narcisismo como practicante del psicoanálisis se tambaleaba cada página por los golpes de sus palabras. El texto de Emilio Sánchez Galán me llevó a leer con otra mirada algunos textos freudianos. El autor enfatiza que el psicoanálisis forma parte del proyecto civilizatorio ilustrado y señala que Freud asimila a los primitivos, a los neuróticos y a los niños, pero el aire con que lo expresa me parece un tanto despectivo. Desde mi punto de vista podemos encontrar una línea distinta en textos freudianos como tratamiento psíquico, tratamiento del alma. También yo pondría sobre la mesa la noción laxa de patología que tiene Freud cuando dice que en un mismo día podemos pasar de la patología a la normalidad, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos, o cuando se escribe una carta, bueno, más bien responde a la carta de la mamá de un joven homosexual, entre otras. En fin, lo que me gustaría es mejor como invitarle un café a Emilio para trabajar estas afinidades y rupturas que tenemos en la lectura del texto freudiano. Violencia de género, texto Violencia de género, el Medio Oriente, de Greta Rivara. La autora explora el mundo musulmán y su concepción en torno a la democracia, el miedo y el aferrarse al Islam. La autora problematiza el tema de la identidad y lo político, así como el papel que se le ha asignado a la mujer. Un papel, vale la pena decir, de invisibilidad y represión. Un papel que enmascara ciertos elementos de la historia de un pueblo y, como no nos sorprenderá, privilegia a unos cuantos. Texto, El problema de la voluntad en el planteamiento freudiano, apuntes para una posible teoría de la acción en Freud, de María Fernanda Crespo Arriola. La estudiosa en psicoanálisis o en filosofía encontrará un análisis cuidadoso de la teoría de la acción en Freud. Preguntas que interrogan al sujeto del inconsciente, por ejemplo, ¿qué sentido tiene hablar de una voluntad que falla continuamente en sus designios? ¿Cómo sugerir una terapéutica ahí donde se ha borrado toda posibilidad de agencia? Pero lo que me cautivó de este texto es que la autora, voluntaria o involuntariamente, va trazando una biografía intelectual de Freud o una breve historia del movimiento psicoanalítico. Celebro ese recorrido porque justamente considero que son las pinceladas de la historia, con sus descubrimientos y sus tropiezos en el caso del psicoanálisis, las que componen el cuadro de la teoría psicoanalítica. Texto Resistencias y en psicoanálisis, de Homero Vázquez. Homero Vázquez Carmona menciona una ausencia, la ausencia de la voz del psicoanálisis en temas políticos. Una voz que filósofos como Derrida consideran sumamente necesaria en temas como la crueldad. Vázquez Carmona puntualiza que no se trata de peticiones ingenuas al psicoanálisis, puesto que ya Freud estaba al tanto de las pulsiones constitutivas de destrucción en y a la humanidad. Este texto me gusta en particular porque se inscribe en mis líneas de trabajo, Foucault y el psicoanálisis. Celebro el análisis de Vázquez Carmona. De hecho, comparto con una sonrisa su crítica a la propuesta de Alush. A veces, para contrarrestar los puntos débiles del psicoanálisis y justificarlos, parecería que basta decir el psicoanálisis es y póngase el título de su preferencia, ¿no? Hermenéutica tal, ejercicio espiritual, etc. Quienes menos se toman molestias a la hora de pensar pueden irse por el polo opuesto y simplemente decir lenta y melodiosamente, el psicoanálisis no es, y bueno, nuevamente completemos con
con la frase de su preferencia. Vázquez Carmona sí se toma la molestia de pensar y de traernos los destellos de la crítica Foucaultiana y derridiana al psicoanálisis. Habría 3 puntos en los que sería enriquecedor discutir con Vázquez Carmona. Primero, la frase con la que el autor cierra, pero no desarrolla, y en la que se sitúa una beta riquísima de investigación y que ya Freud trabajó: el humor. Escuchar lo que el autor del capítulo piensa sobre los planteamientos ya en Freud y en otros psicoanalistas llama particularmente mi atención. Otra cuestión: Vázquez Carmona apunta que el psicoanálisis se ha centrado en su dimensión clínica y ciertamente tiene razón. Esa puntualización en lo clínico, sin duda, ha sido la justificación utilizada para despreciar los cuestionamientos filosóficos desde mi punto de vista. Pero si bien Freud asevera que el psicoanálisis es hijo de la clínica, creo que no estaría de acuerdo en que la teoría queda relegada. Como todo pensador, tuvo sus tropiezos, pero a diferencia de muchos, su modestia le permitió admitir esas equivocaciones e incluso proponer que el psicoanálisis podría arrojar luz sobre temáticas como el arte, la religión, entre otras. Finalmente, Vázquez Carmona recomienda al psicoanálisis una dosis de alteridad y diferencia. Enhorabuena. No obstante, al hablar de el psicoanálisis sin adjetivo y como si fuese una disciplina universal, ya es olvidar un poco esa diversidad de psicoanálisis, en plural, cuyos principios suelen ser bastante distintos en algunos casos. La alteridad también está en el caso por caso y sobre todo en escuchar esa voz otra del inconsciente. Texto: La fábula de las pasiones, de Sergio Rodia. El texto de Sergio me pareció un viaje con Mandeville y su fábula de las abejas como punto de partida. Ahí se asoma una sociedad en la que el vicio no es una calamidad, sino un concepto económico-político. Freud se nos une al trayecto, más cercano en unos puntos que otros, para decir: en la naturaleza humana, la virtud no es el único componente. Pero Sergio hace una pausa en ese camino e inquiere a Mandeville. ¿No estás dando por evidente algo que no lo es?, le pregunta. Más bien, detecta ciertos aires de farsa. Un fragmento del texto de Sergio me gustó tanto que tenía ganas de ponerlo en un separador, un estado de Facebook o algo que me permitiera no olvidar releerlo posteriormente. Así que qué mejor oportunidad que compartirlo con ustedes esta noche. Abro cita. Página 129, si tiene alguien a la mano su texto. Rehuir del sufrimiento, tratar de acabar con él, significa arrebatar a la vida de la fuerza de la pasión. Amputar, una parte esencial de nuestra existencia. Y la pasión es también una forma de pérdida. Un ser pasional se pierde en la voluptuosidad de sus emociones, en la intensidad de sus afectos. La pasión es necesariamente el riesgo de la pérdida. Es una apuesta en donde nos jugamos la vida y, si no es así, entonces no tiene sentido. La sal de la vida, paradójicamente, consiste en arriesgar el pellejo una y otra vez. Pero esto no equivale a esa fatua creencia de que perder es ganar, como si cada experiencia mala nos aleccionara y nos diera fuerzas para no cometer los mismos errores. Arriesgarnos no nos hace más sabios, ni nos vuelve mejores personas, nos mantiene con vida, porque perder no es en el fondo una manera de ganar, es el único modo de seguir en el juego. Así es que, si me lo permite, Sergio, me gustaría al menos sacarle fotocopia a esa página y entregársela a cada persona que me diga esto de que es un ganar-ganar, por favor. En fin, felicidades, Sergio, por la lucidez y la fuerza de tu texto. A modo de conclusión, todavía me falta el texto de Fernanda, que dejé para el final precisamente por todo lo que me movió. Abyección, juego, sublimación, bases para una política de resignificación radical de las lógicas de poder, de Fernanda Magallanes, quien nos plantea que la sublimación es el mecanismo que abre la capacidad de agencia y resignificación política. La cuidadosa argumentación de Magallanes toma elementos de Julia Kristeva y de Butler para pensar cómo podemos vivir mejor con el otro. Magallanes nos explica cómo Butler toma el concepto de abyección para explicar el racismo, la homofobia y el sexismo.
La abyección resulta un mecanismo de expulsión y rechazo del otro. Sin embargo, un elemento constitutivo de la identidad del sujeto y de la base para la gloriosa sublimación por la que Freud apostaba para salir del malestar social. No obstante, en su exposición, Magallanes nos recuerda que la sublimación es más que eso. La sublimación también opera como vínculo con una verdad histórica y política. ¿No sería este espacio el apropiado para intentar resumir la articulación argumentativa que Magallanes construye para llegar al juego como posibilidad? No dudo que la estudiosa del psicoanálisis emprenderá este camino con destellos lúdicos de sublimación. Lo que me interesa rescatar es que en diversos espacios de formación y de discusión de temas psicoanalíticos había escuchado una y otra vez la interpretación de Forda a partir del Edipo, la pulsión de muerte, etc. Pero considero que Fernanda Magallanes da un paso más para situar la escena no solo en la dinámica familiar en clave psicoanalítica, sino que apuesta por eso político que, advertidos o no, opera en la subjetivación y en el juego. Luego de un agradecimiento a Fernanda por pensar el psicoanálisis fuera del consultorio, pensarlo con otros y para la comunidad, me gustaría al final hacerle una pregunta. En la segunda página de su texto menciona que el psicoanálisis es una teoría especulativa. Mi petición sería si puedes desarrollar un poco más esa afirmación. Y bueno, ahora sí, a modo de conclusión, los textos del libro, con su singularidad, cumplieron con su cometido: permitirme pensar de otro modo. Extrañé un poco que no se precisara en algunos de ellos a qué escuelas psicoanalíticas se referían, una vez más, ¿no? Como si el psicoanálisis fuera uno, cuando entre sus tradiciones tienen coordenadas diametralmente distintas. En suma, el libro Lo psicopolítico es una invitación a la praxis. Es la apuesta por hacer a un lado la discusión estéril, por ejemplo, de la pretendida superioridad de una disciplina sobre otra, para dar paso a la argumentación cuidadosa, exenta de una jerga sofisticada. Considero que la coordinadora Rosaura Martínez invita a ir más allá de la especulación intelectual para ver qué puede aportar el pensamiento de Freud para pensar y actuar sobre el malestar social, sobre la violencia y otros males. En suma, las ideas psicoanalíticas más allá del hermético consultorio. La felicito por no desandar ante frases gastadas como el psicoanálisis no es, puntos suspensivos, como si estas palabras fueran una suerte de revelación que ilumina a los críticos que no asumen o no practican religiosamente el psicoanálisis. Ciertamente el consultorio es un espacio para el análisis del caso por caso. Lo que aparece ahí tiene un carácter sagrado, pero de fuera de ahí el analista ya no ocupa esa función, cierto, no es analista cuando va a la librería o hace fila en el súper, pero me pregunto si solo es sujeto político cuando va a marchas o comparte estados de Facebook o tuitea. ¿Qué concepciones de justicia o posición de poder lo acompañan cuando da seminarios o cuando escribe? Bueno, son algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Está bueno, y ya que les hayas planteado preguntas a los autores, está bien, desde aquí ya ir calentando motores. Muy bien, muchas gracias. Pasamos entonces ahora con Víctor, si quieres arrancar con tu comentario. Claro. Buenas tardes a todos. Le agradezco a Raquel la invitación para presentar el libro, a los dos autores o coautores que nos acompañan y a todos los presentes. Voy sin más al texto. Le puse como título Política, Metapsicología y Filosofía. Empiezo con dos epígrafes. El primero dice: para vivir solo hay que ser un animal o un dios. Falta el tercer caso. Hay que ser ambas cosas, un filósofo. Nietzsche, Crepúsculo de los siglos. El segundo dice: ¿dónde comienza y dónde termina la crueldad? ¿Una ética, un derecho, una política puede ponerle fin? Jacques Derrida, Estados de ánimo del psicoanálisis. Primero, toda obra filosófica comienza con una serie de dudas, expuestas en un conjunto de preguntas. La obra, lo psicopolítico, una crítica desde la filosofía, coordinado por Rosaura Martínez, cumple plenamente con esa condición y abre para todos nosotros una serie de cuestionamientos.
acompañados de esbozos de respuestas. En el marco de la filosofía no existe la respuesta, sino posibles respuestas que se pueden articular a partir del diálogo con la tradición y que nos invitan a generar una respuesta propia, como una forma de participar del diálogo que se articula a partir de las respuestas que cada uno de los autores propone. Como dice la coordinadora de la obra, al final de la introducción, la cito, nuestro interés ha sido demostrar la importancia del vínculo entre la filosofía y el pensamiento psicoanalítico a la luz de circunstancias actuales para construir argumentos filosóficos fuertes que develan el espacio en el que proponer una política de no violencia tiene sentido. Ahí me parece significativa la mención de Gandhi sin ser mencionado, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo se relacionan la metapsicología y la filosofía con la política? ¿Cómo tejer entre esos dos campos de acción un entramado que permita articular una política que apueste por la afirmación de la existencia individual y colectiva? Byung-Chul Han, en Topología de la Violencia, empieza por afirmar, lo cito, hay cosas que nunca desaparecen, entre ellas se encuentra la violencia. Yo agregaría la crueldad, por supuesto, y la agresión. La obra, Lo psicopolítico, parece romper con esa afirmación al buscar por diferentes vías nuevos horizontes que permitan habitar el mundo sin volver la violencia sobre otras personas o sobre nosotros mismos. Una de las preguntas de la filosofía, quizá la gran pregunta, es ¿qué es el hombre? ¿O quién soy yo? Luisa Ballender, en Éxodo 20:13, no matarás, dice, ¿quién soy yo sin ti? Cuestión que nos lleva a pensar la relación que se teje entre las pulsiones y cómo es que una puede llegar o no a predominar sobre la otra. Desde esa perspectiva, el ejemplo por antonomasia del predominio de la pulsión de muerte es la melancolía, es decir, de un duelo que instaura al sujeto en la destrucción de su adentro y de su afuera. ¿Cómo participar de la creación de una política que se coloque del lado de la pulsión de vida? Fernanda Magallanes, en Atención, Juego, Sublimación, Bases para una política de resignificación de las lógicas de poder, nos propone habitar los espacios públicos de otro modo, reconfigurarlos, habitar lo público de otras maneras y de ese modo dar lugar a otras formas de existencia que hasta ahora parecen condenadas por la negación. Habitar el mundo de otro modo significa crear las condiciones para generar otras relaciones de poder que al margen de la libertad de todas las personas sea mayor y de ese modo evitar la instauración de relaciones de dominación. Emilio Sánchez, en Ética Ominosa, nos lleva a preguntarnos si la teoría psicoanalítica es cómplice de la legitimación de los regímenes de dominación. Él afirma que sí, habría que pensar un poco más eso, diría yo. Para el autor, lo cito, el psicoanálisis freudiano suele ser considerado una teoría frente a la modernidad por haber sugerido la participación de mecanismos inconscientes de la vida anímica, cuestionando la omnipotencia de la conciencia humana. Sostengo que ello es sencillamente incorrecto, en la medida en que el psicoanálisis no contribuye a la afrenta a la omnipotencia de la conciencia, sino a una ampliación de la vida anímica individual más allá de los límites de la conciencia. El ensayo de Homero Vázquez en Resistencia y en Psicoanálisis nos conduce a la pregunta, ¿qué relación existe entre resistencia, crueldad y soberanía? Comprender dicha relación
hace necesario explicar la mezcla y desmezcla pulsional. En el caso del ejercicio de la crueldad sobre otras personas o sobre uno mismo, es necesario entender el predominio de la pulsión de muerte, o para ser más precisos, como dice Deleuze, del instinto de muerte. Sergio Rodia, en la fábula de las pasiones, nos pregunta, ¿qué lugar le asignamos nosotros al placer? A lo que podríamos agregar, si eso que nombramos o reconocemos como placer es producto de nuestro deseo o la máscara del deseo impuesta por los otros. En la economía del placer propuesta por Bataille, el gasto por la producción del placer o displacer siempre constituye un continuo. Por eso Sergio Rodia terminará diciendo que, lo cito, Bataille sostiene la necesidad de que el vicio siga siendo vicio hasta el final. Billy López, en Nietzsche y Freud, hacia una pulsión de vida, sostiene, lo cito, hemos creado una cultura y una civilización que delata una voluntad de final y que en última instancia niega la vida. Digo yo, pero en el fondo, la propuesta de la filosofía de Nietzsche, con su concepción de la crueldad incluida, constituye una apuesta por la afirmación de la existencia. Desarrollar eso implicaría mucho tiempo, no lo voy a hacer, solo lo señalo, ¿no? Pues como afirma Billy López, lo cito nuevamente, de entre todas las combinaciones posibles, siempre habrá la posibilidad de construir una pulsión que no nos aniquile, que no nos haga autoaniquilarnos ni aniquilar a los demás. Y eso tendría que ver justamente con la sublimación de la crueldad, que también está presente en la filosofía de Nietzsche. Y para comprender eso, pues habría que comprender pues qué se entiende por voluntad de poder, cosa que no se plantea en ningún momento en el texto. En Miradas que trastocan, Alejandra Rivera muestra que el espectáculo y las imágenes se encuentran atravesadas por lo público y lo privado, pues en la mirada sobre los otros y sobre uno mismo se juega la posibilidad de crear otras miradas. Cada sujeto tiene su propia historia del ojo, es decir, del modo en que mira a los otros, sujetos, hombres y mujeres, y del modo en que reconoce su imagen en los diferentes estadios del espejo que atraviesan la existencia. ¿Cómo llegar a ser mujer? ¿Cómo se construye la identidad de las mujeres? ¿Qué elementos atraviesan la construcción de la identidad de las mujeres? Laura Echavarría, en La Barbie, Cuerpo y Crueldad en la performatividad identitaria de las mujeres, muestra que la muñeca Barbie y todo el ideal que se juega a partir de ella nos permite pensar en la deconstrucción de un modelo de mujer no tejido por los cánones impuestos por los estereotipos y los modelos de mujer que limitan la construcción de otros modos de ser mujer. Desde esa perspectiva, la muñeca Barbie puede constituir un antimodelo de lo que significa ser mujer. Greta Rivara, en Violencia de Género, el Medio Oriente, dice: ¿cómo explicamos que sociedades enteras amenazadas por la pobreza y la parálisis apelan a la religión y a un pasado idealizado que no les provea ni de empleo ni de mejores expectativas de vida? Pues, cito nuevamente a la autora, a mayor infiltración de las mujeres en los ámbitos que les son prohibidos, mayor la negación a la corrupción de esos procesos. Nunca las mujeres han sido más vigiladas que cuando se infiltran en esos dominios. En el problema de la voluntad, en el planteamiento freudiano, apuntes para una posible teoría de la acción en Freud, María Fernanda Crespo plantea que la terapia psicoanalítica consistirá en el intento de remediar la enajenación del sujeto como relación
a sus propios actos, con relación a sus propios actos. Desde esa perspectiva, sitúa a la metapsicología como una teoría de la acción, que coloca al sujeto, la cito nuevamente, como un individuo destinado a superar el engaño de su conciencia y como un sujeto consignado a remediar el infantilismo de una voluntad determinada por el deseo y oprimida por la obediencia acrítica a las normas de la cultura. Tatiana Arce, en Perdón, una locura de lo imposible, nos plantea, la cito, ¿qué importancia podría tener pensar en el perdón? ¿Por qué aparece aún en la escena política de nuestros días? Es decir, pues cómo se liga lo religioso con lo político. Me pregunto yo, y les pregunto a ustedes, por supuesto, ¿es posible abrir un espacio al perdón en el ámbito político y ante los diferentes crímenes de lesa humanidad en México y el resto del mundo? Preguntas y más preguntas. De eso se trata al hacer filosofía. ¿Cómo participar de la creación de una política puesta al servicio de la vida, de la pulsión de vida y de la afirmación de la existencia? O, como dice Derrida, ¿dónde comienza y dónde termina la crueldad? ¿Una ética, un derecho, una política puede ponerle fin? Gracias. Muchas gracias, Vika, por tu comentario. Fue breve, conciso y al punto, me parece. Muchas gracias. Y ahora damos paso a que alguno de los autores comience. Si quieres tú, Fer, empezar, te damos la palabra. Muchas gracias. Pues bueno, primero que nada, yo estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí. Quiero mencionar que yo creo que para poder haber hecho este libro en equipo, ¿no? Hay bases fundamentales que Rosaura promovió, Rosaura Martínez, y estoy muy agradecida con eso, porque me parece que así como en la transferencia, ¿no? En el análisis, como para poder poder llegar a hacer que el análisis ande, ¿no? Algo de los afectos se echan a andar. Y creo que algo que ha permitido como la cohesión grupal y mantenernos pensando y mantenernos cuestionándonos y trabajando en conjunto, mucho tiene que ver con la horizontalidad que Rosaura promueve, ¿no? Yo he estado en muchos grupos de trabajo en los que hemos trabajado por pensar y muy a menudo en diferentes grupos se dan como verticalidades que no permiten que el grupo siga, ¿no? Y algo que a mí me ha gustado muchísimo de este grupo es que conforme ha pasado el tiempo, cada vez más y más en esta horizontalidad que hemos logrado, ¿no? A través de pensar textos a nivel político, a nivel filosófico, a nivel psicoanalítico, la amistad ha acrecentado y poder discutir ideas y poder no necesariamente estar de acuerdo se ha quedado como una posibilidad siempre, ¿no? Entonces, para mí, escribir en este libro ha significado no solamente participar de un proyecto, sino como aprender de cómo a través de pensar filosofía y psicoanálisis también se pueden abrir espacios en donde puede haber otras formas de pensar y otras formas de discutir ideas. Y con eso estoy muy agradecida. Entonces, bueno, Raquel me preguntaba por qué he dicho que en mi texto que el psicoanálisis es una teoría especulativa. Lo mencioné y bueno, no me refiero a el psicoanálisis como cuerpo teórico total, como si hubiera un psicoanálisis, sino que sí me gustaría decir que pongo en la página 70, el psicoanálisis como una teoría especulativa es central para preguntar qué del sujeto es capaz de posar una pregunta crítica
frente a las lógicas imperantes de poder que lo adscriben a la cultura. Y aquí específicamente estoy refiriéndome, y perdón porque me faltó la referencia al texto de Más allá del principio del placer y algunos textos metapsicológicos. Entiendo que el psicoanálisis como corpus general teórico no necesariamente todo es teoría especulativa, sin embargo, cuando hablamos de metapsicología, sí. ¿Y por qué? Porque las consideraciones y reflexiones sobre una metapsicología no son necesariamente observables ni tienen eh, un carácter al que podamos señalar, ¿no? Sino que sobre la base de algún concepto, como lo es, por ejemplo, la pulsión, ¿no? Se desarrolla la teoría. Y bueno, esto es algo en lo que tanto Moldavsky como Laplanche y Butler están de acuerdo, ¿no? Como gran parte del psicoanálisis está montado sobre un concepto, que es la pulsión, es un concepto, ¿no? No la encontramos, no podemos describirla, sino es a través de un entramado teórico que especula, ¿no? Que es abstracto, que, bueno, que tiene un alto grado de abstracción y que nos permite a través de describir fenómenos, pero no a través del fenómeno describir al concepto, ¿no? Entonces, en ese sentido es especulativo. Ahora también, por otro lado, acerca del comentario que hacías, Víctor, con respecto a cómo participar políticamente desde el psicoanálisis, cómo generar vida, creo que es una pregunta que precisamente después de este año de trabajo en el que terminamos por escribirlo psicopolítico, se ha abierto a hacernos la pregunta por Eros, y es algo en lo que estamos trabajando actualmente como grupo, porque es problemático hablar de la vida en el sentido de que la vida siempre tiene una serie de vericuetos que no necesariamente llevan a la vida, ¿no? Y por mi texto, yo lo que podría comentar al respecto es que incluso cuando la sublimación puede ser una salida vivificante, al mismo tiempo siempre reitera las lógicas de poder imperantes y hegemónicas, ¿no? Entonces, en pequeñas diferencias se dan posibilidades de nuevas formas de vida, pero nunca, nunca de manera absoluta, ¿no? Y creo que justo ahora vamos a empezar a discutir Marcuse, y Marcuse da una serie de respuestas. Yo espero que esta pregunta que dejas, ¿no? Que a mí me parece muy importante, podamos explorarla para seguir escribiendo, ¿no? Para problematizarla y expandir una serie de preguntas que giran en torno a esa pregunta que acabas de hacer. Entonces, bueno, eso es todo lo que quiero comentar acerca de lo que ustedes comentaron. Buenísimo, muchas gracias, Fer. Igual, bueno, guarda un poco de voz para seguramente las preguntas y respuestas que vendrán después. Entonces, gracias por tu comentario. Sergio, ¿quieres hacer algún comentario sobre lo que presentaron o lo que te ha movido ahorita, o inclusive alguna presentación de tu libro, bueno, de tu artículo? Bueno, primero, antes que nada, quiero agradecer a Raquel, agradecer a Víctor, a Enrique y a todas y todos los que se han conectado en un viernes a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche. Imagínense ustedes que estemos conectados en plena pandemia, donde estamos cansados de estar enchufados al Zoom todo el día, y que haya gente que, movida por el interés, quiere escucharnos hablar de la relación entre filosofía y psicoanálisis. Es que es conmovedor, ¿saben? Inspira bastante que todavía podamos tener esa capacidad de diálogo. Y bueno, además de agradecerles a ustedes por la presentación que han hecho del texto y agradecer la presencia de todas y todos los que están conectados, me gustaría solamente digamos, añadir un poco a lo que dijo Fernanda, a lo que de manera muy puntual señaló Fernanda. Nosotros formamos parte de un grupo de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México que comenzó a trabajar aproximadamente a partir de 2015, y que nuestro interés principal es transitar la relación entre filosofía y psicoanálisis. Se ha conformado ya como un seminario permanente dentro de la universidad,
Y para quienes no se han acercado al libro, al principio, Rosaura Martínez, que es la coordinadora del texto, e insisto, somos todos un grupo. Fernanda y yo ahora estamos aquí representando, digamos, dándole voz de alguna manera a nuestros textos y también a todos aquellos y todas aquellas que forman parte de este grupo de investigación. Pero el grupo es dirigido por Rosaura Martínez, por la doctora Rosaura Martínez, y ustedes verán que al principio, en el prólogo, ella señala que una de las cosas que parece que están girando alrededor de los textos, parece que no llevan del todo esa impresión, pero lo comparte Rosaura, es la violencia que se vive en nuestro país. Rosaura remite a un caso específico. Entonces, como les decía Fernanda, en un primer momento nosotros en aquel lejano 2015, 16, 17, estábamos muy preocupados por pensar la pulsión de muerte, las manifestaciones de la violencia. Éramos atravesados por lo que estaba ocurriendo en nuestro país, por esos duelos no realizados, por esa melancolía perpetua en la que parecía que estábamos sumidos ante una violencia que era pasmosa. Y el último año hemos, como también ya lo había señalado Fernanda, hemos decidido tratar de buscar el otro lado, digamos la otra cara de la moneda, que es tratar de articular a partir de la unión entre filosofía y psicoanálisis respuestas que hemos llamado eróticas en oposición a las respuestas tanáticas, a la agresión, la violencia, que sin caer en ingenuidades, sin caer en falsas esperanzas, nos puedan permitir abrir caminos. Y creo que me quedo un poco con esa idea. Nosotros lo que hacemos es abrir caminos. El título mismo del libro, Lo psicopolítico, ya era para nosotros un motivo de discusión. Lo psicopolítico, no solamente como señala Rosaura al inicio del texto, implica que todo ejercicio de la política impacta directamente en la psique, en la economía psíquica de los individuos, es decir, en la forma en la que se relacionan, en sus afectos, en la forma en la que expresan sus emociones, en la forma en la que se funda el lazo social. No solamente estábamos pensando en lo psicopolítico en esa dimensión, también pensábamos lo psicopolítico como una forma de irrumpir, abrir espacio dentro de la propia reflexión teórica de la política. Algunos de los grandes autores, todas y todos lo sabemos, algunos de los grandes antecesores de Freud, justamente provenían del terreno de la teoría política moderna y clásica. Ahora que Raquel, y te agradezco muchísimo tus palabras, hacía referencia al texto que yo escribí para este libro, yo utilizo a uno de tantos autores, que es una piedra fundamental de la consolidación del proyecto liberal en la modernidad, que propone, 200 años antes de que Freud hubiera escrito, la Talking Cure como una forma posible de resolver o de darle espacio a los problemas, a los padecimientos histéricos y nerviosos, de alguna manera, perdón, la hipocondria y el nerviosismo. Entonces, este autor, Bernard de Mandeville, es solo uno de tantos, porque la relación entre filosofía y psicoanálisis, y bastas únicamente abrir las obras de Freud para ver que Freud recurre con mucha frecuencia a la filosofía, es porque no solamente tenemos intereses en común, tenemos vocabulario en común, tenemos preguntas en común. Entonces, lo psicopolítico pretende transitar, hacer un puente, retomar de alguna manera a través de diferentes puntos de vista la posibilidad, como lo señala también en el prólogo Rosaura, la posibilidad de que la reflexión y el pensamiento crítico a través del psicoanálisis sigue siendo, como lo era en un principio cuando Freud comenzó a escribir sus textos, sigue siendo profundamente subversivo y enriquece nuestra forma de ver el mundo. Nosotros estamos comprometidos con una forma de concebir el psicoanálisis que quiere retomar ese espíritu freudiano, ese espíritu crítico que no nos exime de la responsabilidad de ser críticos también con Freud. Entonces el espíritu del grupo, el espíritu del texto está impregnado en lo psicopolítico. Y bueno, ¿quién lo iba a decir? Si ustedes leen el prólogo, comienza Rosaura haciendo alusión a lo que ocurrió con los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa
Y como les decíamos, nosotros estábamos pensando esas manifestaciones de la violencia y de la crueldad, y ahora que estamos en la pandemia, en una situación que ninguno podíamos haber previsto con anticipación, lo psicopolítico cobra aún más fuerza. Justo ese significante, lo psicopolítico, nos toca en un nivel en el que parecía que no nos tocaba en 2017, 2016 o 2015. Entonces estoy convencido de que el trabajo del seminario, y bueno, ya ustedes si tienen paciencia esperarán los frutos y los resultados, nosotros trataremos de atender lo que está ocurriendo actualmente, trataremos de buscar caminos y buscar salidas. Y bueno, por todo eso es que celebro que estemos reunidos en un viernes, en la noche, aquí para hablar de la filosofía y el psicoanálisis. Y gracias. Buenísimo, muchas gracias Sergio por tu comentario y sí, agradeciéndoles a todos de nuevo que estén aquí conectados. Pasamos a, bueno, aquí ya empieza a haber unas preguntas, igual los animamos a que pregunten si quieren por el chat o también alcen la mano para que les demos el micrófono y puedan preguntárselos de viva voz. Y bueno, aquí nada más lo primero más, digamos, operativo. ¿Cómo se puede conseguir el libro? ¿Dónde se consigue? Ese tipo de cosas. Bueno, podría responder Raquel. Mira, lo Claro. puedes conseguir en cualquier librería, pero me decían que en el sótano Miguel Ángel de Quevedo, no tendrás ningún problema para adquirirlo. Ok. Y también en el Fondo de Cultura Económica. ¿Está todo en formato impreso? ¿En digital está? ¿Todavía no está? Hasta donde tengo conocimiento está en formato impreso, nada más. Ah, ok. Ok. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario del público? En lo que se animan los participantes, bueno, y antes de Ulises, si me permite, se me pasó la pregunta que tenía para Sergio. En un ejercicio imaginativo al estilo de un mundo feliz, Sergio, ¿cómo imaginarías una sociedad a partir de las pautas de Bataille en lo que respecta a las pasiones? ¿Podrías reformular la pregunta para Si tomáramos a Bataille y su propuesta sobre las pasiones, ¿no? Nos volviéramos todos, no sé, batallianos, ¿cómo consideras que sería esta sociedad? ¿No? Porque parecería que ahí encuentras una beta de trabajo muy rica. ¿Qué te llama la atención de la propuesta de Bataille? Ok, ahora sí. Evidentemente eso viene en tu texto, pero bueno, la mayoría de los que están aquí no lo han leído y bueno, tal vez para abrirles un poco el apetito. Ok, mira, ahora ya pillé la pregunta y te la agradezco. Mira, yo hago un contraste entre una cierta lógica productiva que convierte todo otium en negotium, que convierte toda expresión humana que va desde el trabajo hasta los afectos, la relación con los otros, parece que está atravesada dentro del liberalismo económico por una exigencia productiva o hiperproductiva, como señalo yo. Bataille, digamos, en contraste, Bataille siempre está ansioso por pensar esos espacios en los que hacemos cosas que no tienen ninguna finalidad productiva, que no producen nada. Y no solo no producen nada, que no, ponen en cuestión nuestros propios límites subjetivos. Bataille pensaba, por ejemplo, para que nos ubiquemos un poco, pensaba en el erotismo, pensaba que el erotismo era una expresión de estos momentos en los cuales nosotros hacemos actividades que no tienen ningún sentido, que no son productivas en un sentido económico o material, pero sin las cuales la vida carecería de sentido. Bataille es un autor, uno de estos autores enigmáticos que está a medio camino entre el psicoanálisis, la filosofía, la literatura. Entonces él está pensando desde el arte primitivo en las cuevas de Lascaux hasta la experiencia mística de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, el erotismo de los cuerpos. Entonces, por momentos, para ir acercándome a lo que me has preguntado, por momentos parece que Bataille está haciendo todo el tiempo una loa a las actividades orgiásticas, al exceso. Y parecería, como lo digo en el texto, que esto
no haría sino apoyar la época en la que vivimos, una época que parece que vive promoviendo lo instantáneo, el cuerpo, el rebasamiento, la puesta en cuestión de la racionalidad. Lo que señalo en el texto, ya lo verán si les interesa, es que justo lo que ocurre es que no hay espacio para eso que Bataille llamaba la pérdida. Entonces, ¿cómo me imagino una sociedad? Me imagino una sociedad en la que, y creo que hemos vivido en sociedades de ese tipo, en la que haya espacio todavía para, haciendo referencia al texto de Fernanda, para el juego, para el erotismo, para las actividades improductivas, para la fiesta, para el llanto. En el fondo, ¿sabes? Tengo la impresión de que, esa es, digamos, mi lectura personal, Bataille es un puente entre Lacan y Freud. Creo que es un lector eh, muy, muy inteligente de la obra de Freud. Creo que por momentos, sobre todo pensando en Más allá del principio del placer, es mucho más freudiano de lo que Freud llega a ser. Entonces, lo que yo cambiaría la pregunta, ¿sabes? ¿Cómo podría ser un mundo sin esas cosas? ¿Cómo podríamos vivir en una realidad que careciera de eso? En el análisis que hago señalo, digamos, también corrigiendo un poco a Deleuze, perdón, a Bataille, Bataille el ejemplo que pone el del juerguista, que le encanta a Bataille el juerguista, seguramente porque es una proyección personal, tiene sus propios límites, ¿no? O sea, para que haya esos espacios en los que irrumpe el exceso, en donde el juego, la fiesta, el chiste, el arte, el erotismo puedan tener espacio, tiene que haber también procesos productivos, momentos productivos. Estamos sujetos a eso, no puede no ser. Entonces me quedaría pensando cómo sería una sociedad que no tuviera eso que señala Bataille. No podría existir, si somos congruentes con Freud y con Bataille, ni una sociedad en la que no hubiera actividades improductivas, ni una sociedad que fuera absoluta y totalmente productiva, aunque sea el sueño de los liberales que controlan la economía de nuestro tiempo. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo la pregunta, Raquel. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias. Ahorita pasamos a una pregunta de Ulises mientras leo unos comentarios rápidos. Laura Maldonado dice, la erótica no solo es pulsión de vida, ya mencionaban a Bataille o a Lush con su erótica del duelo, el goce y lo fantasmático, es decir, la relación imaginaria con el otro, violencia heredada. Bueno, también Laura dice, violencia promovida por lo social, político, por los medios. Bueno, ahora sí, Ulises, si quieres hacer una pregunta directa por el micrófono. Sí, Asum en el texto de psicoanálisis y sociología abona a la idea de que en Freud hay un paradigma existente que ha sido de alguna forma devaluado e incluso ha sido, digamos, no se le ha tomado en cuenta. Este paradigma de la relación entre el individuo y, podríamos decir en este momento, la colectividad, o fundamentalmente desde la perspectiva de Freud, del individuo y la masa, ¿no? Diciéndolo así, individuo y masa, pues nos lleva a una cantidad de referencias bibliográficas que yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí hemos trabajado o leído en algún momento. ¿Qué opinarían ustedes en relación a esto? Es decir, ustedes están abordando una cantidad de elementos que me parece que están como en la relación fundamental entre el psicoanálisis y la filosofía, así es como entendí un poco, ¿no? La pregunta que yo hago es, desde la visión que ustedes han estado planteando, sobre todo los autores, y bueno, los lectores, yo no he tenido la oportunidad de leer su libro y me gustaría mucho leerlo, claro. ¿Qué opinan de esta idea? Un paradigma que estaría ahí en Freud que ha sido abandonado, que es individuo-masa, individuo-colectividad. ¿Puedo decir algo? Claro. Sí, bueno, yo no conozco este texto del que haces mención, psicoanálisis y sociología, la verdad, pero bueno, algunas ocurrencias me vienen a la mente acerca de esta relación individuo-masa.
en general, la mayor parte de los integrantes del grupo no abordamos la idea de individuo como un individuo que está aislado de la masa, sino que pensamos en la idea de sujeto, ¿no? Y en tanto sujeto, el sujeto está sujetado, ¿no?, a una serie de elementos inconscientes, a una serie de elementos que tienen que ver con el deseo y que están cruzados por el aparato político, ¿no? No libres de esto. Y en ese sentido, la articulación sujeto-masa está dada, ¿no? Lo inconsciente es político en ese sentido. Lo inconsciente tiene que ver con flujos del deseo que se mueven en las masas, ¿no? Y, y es por eso, ¿no?, que justo en la parte de atrás voy a leer un poco dos enunciados que se ponen en este lado del libro, porque creo que un poco abordan esto que estás abonando. Dice: partimos de dos ideas fundamentales. Uno, no se puede pensar lo político sin tomar en cuenta el terreno de la vida psíquica y pulsional, en tanto el ser humano no es solo razón política, sino también psique y pasión. Y dos, la psique no es un a priori, sino un producto nunca terminado y efecto siempre por venir en sentido derridiano de la incorporación de un registro sociopolítico, ¿no? Entonces, me parece que siempre dentro del grupo estamos muy atentos a pensar en los vínculos que el sujeto guarda, no como resultados de una formación individual que ocurrió a principios de la vida, como lo hacen algunas formas del psicoanálisis, ¿no?, sino que estamos pensando en un sujeto que siempre está adscrito a una serie de contingencias que lo renuevan continuamente y que le hacen devenir otro, ¿no? Siempre en función de la masa, siempre en función de lo político y siempre también como agentes de cambio de eso mismo a lo que estamos adscritos. Entonces, bueno, eso sería lo que se me ocurre. No sé si va por ahí lo que estabas comentando o ya me fui por otro lado. Sí, perdón, ahí creo que no te habilité el micrófono, Ulises. Ya, gracias. Ok. Sí, claro. Yo creo que estos paradigmas de dos polos que regularmente Freud propone, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el de la biología y la cultura. Pues siempre, digamos, no se puede cargar todo de un solo lado, ¿no? Eso sería como imposible, ¿verdad? Si te cargas hacia el sujeto exclusivamente cultural, pues estamos hablando de un sujeto muy abstracto. Y si se carga hacia el sujeto individual, pues igual, ¿no? Sin embargo, digamos, creo yo que el dispositivo analítico finalmente es un dispositivo donde habría como la pretensión de estudiar al sujeto, digamos, sin, pues no sabría decir sin ese lado cultural ahí manifiesto, presente, ¿no? O más claramente, estudiar al sujeto en sus relaciones con lo cultural, ahí, en el caso, ¿no? Sin embargo, también está el otro caso, digamos, no el caso del paciente con el que trabajamos, sino también está este otro caso público, por ejemplo, y tal vez sería un tema que podría dar pie a hablar muchas cosas. Ustedes habrán leído del psicoanalista que ha estado violando mujeres por acá y a sus pacientes acá en Guadalajara, ¿no? Que ese ya, digamos, se convierte ya en un caso público, ¿no? Más allá de ese otro caso individual con el que regularmente trabajamos, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, Fer. Sin embargo,
yo resalto la idea de paradigma, porque me parece que esa postura, esa perspectiva de Freud existiría, ¿no?, en su obra. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario de parte del foro? Pueden hacerlos directo al chat o, bueno, alzar la mano en las reacciones para darles el micrófono. No estoy de acuerdo con eso, porque creo que es y eso que he sido acompañante terapéutico y puedo estar en todas partes, ¿no? En la casa, en fin, pero no estoy de acuerdo porque me parece que es una práctica de uno a uno y movida por la transferencia. Tampoco creo que uno sea un político o haga política en el espacio de trabajo. Sí, yo hice el comentario, ¿puedo responder, Enrique? Claro, sí, ¿no? Bueno, adelante. por favor. Sí, yo estoy de acuerdo, no considero que el analista lo sea, era lo que decía en mi texto, que no creo que sea analista cuando va a comprar su libro o en la fila del supermercado, es una función, pero yo lo que me preguntaba era si a veces esta cuestión del psicoanálisis no tiene que ver con la política, o el psicoanalista no es tal cosa, tal adjetivo, complemento de frase, etcétera, no es una especie como de legitimación de ciertas lógicas del poder o simplemente para no dar una explicación o no asumir una postura política. Habría la pregunta, ¿no? No tengo una respuesta, me parece que los textos del libro nos invitan a pensarlo. No lo he leído, ¿eh? Gracias. Lo voy a leer. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? A mí sí me gustaría precisar que hay algunas tradiciones psicoanalíticas que hacen énfasis precisamente porque están pensando al sujeto, no como lo pensaba Freud, sino como un individuo que está aislado de la masa o que está aislado de unas lógicas deseantes que tienen que ver con lo político, que lo individual no tiene nada que ver con lo político, pero eso es una confusión entre singularidad e individualidad, ¿no? El hecho de que haya, por supuesto, en la práctica clínica del uno por uno, cuestiones que aparecen como singulares y maneras en que el sujeto es avasallado por una serie de contingencias y de vínculos apasionados con la cultura, de ciertas formas específicas, no quiere decir que no esté atravesado precisamente por cuestiones políticas, ¿no? Y con cuestiones políticas no me refiero a partidos políticos, ¿no? Y creo que ha habido malos entendidos dentro de formas de entender el psicoanálisis, donde se busca separar lo político del psicoanálisis, pensando que lo político como si se tratara de la política o como si se tratara del analista imponiendo reglas o el analista tomando una postura específica, ¿no? Creo que hay conceptos dentro del psicoanálisis que incluso están sumergidos ya dentro de la política. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del complejo de Edipo, pues eso necesariamente está sumergido, ¿no?, en Freud, en una lógica familiarista de cierta época. Cuando hablamos del Edipo en Lacan, está subsumido a una forma política de ver a los cuerpos en cierto contexto, ¿no? Y en ese sentido, el corpus teórico del psicoanálisis sí está atravesado por la política y también los prejuicios de los analistas cuando ejercen. Idealmente, ¿no? El analista tendría que abstraerse de ese prejuicio, ¿no? Pero abstraerse de un prejuicio no es un trabajo que se da simplemente como por mantener una escucha flotante, como se ha pensado, sino que esa escucha flotante no es neutra y uno trabaja por despolitizar esa escucha constantemente, ¿no? Y creo que parte del trabajo también de pensarlo, la articulación entre lo político y el psicoanálisis, no solo es pensar cómo el psicoanálisis se puede traspolar a la filosofía política, sino también pensar cómo la filosofía política puede hacernos preguntas al psicoanálisis para aperturar nuestra escucha y tener una mejor escucha flotante, ¿no? Despolitizar la escucha.
y no es cualquier cosa, no es fácil, ¿no? Estoy de acuerdo, pues no tendría por qué ver con lo político, sin embargo, incluso la manera en que se forma nuestro cuerpo, lo vemos desde Freud en el proyecto Psicología para Neurólogos, tiene que ver con el deseo del otro, tiene que ver con los vínculos apasionados, con una X que queda y marca a nuestros cuerpos y los hace, ¿no? Y ese hacerse del cuerpo, pues siempre está en ese vínculo con la cultura, ¿no? Entonces, es un constante estar dialogando entre disciplinas también para aperturar la escucha, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi opinión, ¿no? Creo que, perdón porque no podría hablar por todos los participantes del texto, pero me gustaría decir eso desde mí. Muchas gracias, Fer. Por acá un comentario de Thalía, te doy el micrófono. Muy buenas noches a todos. Excelente tema crear este libro en un año muy peculiar por la cuestión de la pandemia y por supuesto porque estamos en un año electoral, no solamente para México, sino para Nicaragua, Costa Rica, Chile y bueno, algunas otras naciones del mundo. Me gustaría que me pudieran compartir desde su experticia cuál sería la aportación del psicoanálisis sobre el motivo para que una persona elija un partido de izquierda o un partido de derecha. ¿Alguno de todos quiere aportar algún comentario, chicos? Algo compleja la pregunta, pero me gustaría mucho la visión del psicoanálisis. Yo quisiera decir algo al respecto. Dale. Gracias. Bueno, gracias primero, Thalía, por la pregunta, por el interés, por estar aquí en la convocatoria. ¿Sabes? No es una tarea del psicoanálisis dar respuestas del por qué una persona se inclina a votar por A, B o C o determinado partido, cuáles pueden ser sus creencias, porque no podríamos, o sea, el psicoanálisis es caso por caso, decía Lacan en alguno de sus seminarios, que subvertía el orden de la ciencia aristotélica, la ciencia que tiene que ser universal, el psicoanálisis es particular. Entonces no podríamos generalizar, era supongo una de las preocupaciones de Laura, nosotros no podemos generalizar. En la experiencia del uno a uno no podemos hacer generalizaciones ni plantear teorías o hipótesis, porque de lo que se trata es de un individuo que a través de la palabra está intentando descifrar las claves de su propio sufrimiento y resolver algún conflicto. Entonces, por ejemplo, ese tipo de, estas etiquetas que son tan útiles o tan recurrentes en la política no son etiquetas que sean importantes a la hora de escuchar al otro en el espacio analítico. Puede haber, si te interesa, digamos, si pasamos del otro lado, del lado de la filosofía que ha utilizado al psicoanálisis como una suerte de dispositivo para tratar de responder a algún tipo de pregunta política muy concreta, está el famosísimo estudio de Theodor Adorno sobre la personalidad autoritaria. Tiene también sus problemas, pero donde Adorno se arriesga, que él estaba intentando, es uno de esos antecedentes importantes que estaban tratando de trazar un puente entre la teoría política y el psicoanálisis, sin pensar que así como Freud no quería que el psicoanálisis se concentrara en ser un psicoanálisis aplicado, no se le aplica el psicoanálisis a unos individuos para tratar de encontrar fórmulas o respuestas generales, pero tampoco se hace lo contrario, tampoco estamos intentando que el psicoanálisis pueda resolver los conflictos de la política. Entonces, lo que podría decir es eso, no podríamos dar el psicoanálisis no podría dar una respuesta a una pregunta, a la pregunta que acabas de formular, porque su propia naturaleza, la naturaleza del caso por caso, impediría poder hacer ese tipo de generalizaciones. Al final, cuando una persona está hablando en el espacio analítico, no importa si vota o no vota o A, B, C o D, lo importante es lo que ocurre en la propia narración de su vida y cómo se coloca él o ella en relación con su propio deseo y con los otros.
No sé si alguien más querría decir algo. A mí me gustaría decir algo también. Creo que depende la postura teórica dentro del psicoanálisis. También uno puede leer dentro de elaboraciones teóricas posturas de derecha, posturas de izquierda, ¿no? Incluso elaboradas específicamente para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Otto Gross, él plantaba la idea de una clínica anarquista, ¿no? Entonces, creo que dependerá el caso por caso. Creo que dentro del grupo las elaboraciones tienden a ser de pensamiento de izquierda. No sé, tú qué opines, Sergio. Siempre como en esta atención por pensar lo político desde ahí, ¿no? Y encontrar dentro de la obra freudiana salidas específicas para quizás acciones o intervenciones eh, igualitarias o que pretendan justicia social, ¿no? Creo que también algunos elementos que hemos discutido han sido como, por ejemplo, en el caso específico de Ayotzinapa, ¿no? Cuando la complicidad del gobierno de Enrique Peña Nieto con respecto a la desaparición de esos cuerpos y cómo hubo muchas personas que a la fecha siguen desmintiendo que desaparecen personas y que hay fosas y fosas comunes de desaparecidos, ¿no? Y creo que frente a eso tendríamos que tomar una posición y en ese sentido yo sí tomo postura, ¿no? Creo que es importante decir, plantear un pensamiento de izquierda con respecto a este tipo de situaciones y con respecto a la crueldad, porque justamente una de las situaciones que se abordan aquí en este texto y una de las inquietudes fue cómo Derrida, en estados de ánimo del psicoanálisis, interpeló a los psicoanalistas lacanianos por no haberse hecho cargo del tema de la crueldad, ¿no? Y eso es ya como tomar cierta postura política, ¿no? También en nuestras omisiones tomamos posturas políticas, ¿no? Y creo que es un error pensar que el psicoanálisis no tiene que ver con la política porque siempre estamos inmersos en una postura y será mejor elaborarla o hacernos preguntas para entonces encontrar salidas. Gracias, Fer. Por acá, Vic, bueno, ahorita te damos paso a ti, Jorge, que tiene una pregunta, pero Vic, si quieres comentar algo. Y lo plantearía desde el campo filosófico, justamente. Pensar lo político es profundamente complejo, por supuesto, pero a mí me parece que desde hace ya muchísimos años pensar en izquierda o derecha en el ámbito de la filosofía política es algo que no sirve para absolutamente nada. O sea, creo que son categorías desgastadas, que no tienen ningún sentido y que lo único que hacen es estorbar para teorizar desde la filosofía política. Y en términos de la posición o no posición del psicoanalista, pues me parece que sí hay una posición política, pero esa queda siempre fuera del consultorio. Dentro de no tiene lugar ni la posición del analista ni del que va a contar su historia. Gracias. Gracias, Vic. Muchas gracias por tu pregunta, Talía. De repente justo creo esas preguntas como así generales, creo que despiertan mucho, o sea, por lo menos aquí levantó como un par de comentarios, entonces te agradezco mucho tu pregunta. A ustedes y por supuesto esperemos que se pueda replicar la presentación del libro. En este caso estoy adelantándome un poco, pero me gustaría invitarlos para que puedan presentar este material en un programa donde estamos hablando efectivamente del tema de las elecciones 2021. Yo creo que sería muy interesante la visión que comentan cada uno de ustedes desde la filosofía y desde el psicoanálisis. Buenísimo, muchas gracias, Talía. Sí, ahorita entonces nos ponemos en contacto para después ver cómo podemos hacer esto posible. Muchas gracias. Jorge, vamos contigo. Gracias. Hola, buenas noches a todas, a todos. Un poco creo que las cosas que quería plantearse se han comentado ya.
Para tratar de no ser repetitivo, yo pensaba del comentario, si se puede ser analista en todas partes, si se puede tener una actividad política en todas partes, y me quedaba reflexionando en el ánimo de seguir abriendo este pensar juntos y no para nada desde un punto de conclusión, que cualquier construcción teórica o técnica me parece que es un acto político y que esto está presente dentro, por supuesto, pero también fuera del dispositivo analítico, al menos desde otras lecturas que ya se han tocado, me parece, de la teoría crítica o de las diversas hermenéuticas o incluso la hermenéutica analógica. Finalmente, aunque uno acuda a la tintorería o a una tienda de abarrotes, por supuesto que ahí no practicamos el análisis de la transferencia, pero me parece que sí construye la escucha que después ocuparemos en el consultorio o el discurso que después haremos uso de él como analizandos. Finalmente me parece que el tema que está de fondo es la concepción del mundo, y la concepción del mundo, que es predominantemente inconsciente, me parece que nos permea como analistas y como actores políticos en todo momento y en todo lugar donde nos encontremos. La pregunta que hacía Thalía, por supuesto, también me parece que es detonante, y si bien estoy de acuerdo en lo que Sergio comentaba, que no me parece tampoco pertinente una labor del psicoanálisis para establecer una generalidad, de todas maneras creo que en esto, que el trabajo psicoanalítico es como una especie de traje hecho a la medida, todo el tiempo permea de nueva cuenta esas posiciones, que podrían ser de izquierda o de derecha, aunque estaría también de acuerdo con Víctor, en que derecha e izquierda tiene mucho tiempo, que están arcaicas y fuera de lugar. Incluso ahora me parece que más que nunca, con el actual gobierno, cuando nombra lo de derecha, parece que se referirá a lo de izquierda o viceversa. O si este es un gobierno de cambio que se supone que viene de una tradición de izquierda, pues es bastante conservador de derecha e incluso religioso. Entonces, hoy más que nunca creo que el psicoanálisis es una oportunidad para tratar de entender lo que pasa y para poder seguir pensándolo juntos. Yo creería entonces a los autores que participan hoy con nosotros del libro, ¿qué piensan de estas otras formas, otras lecturas psicoanalíticas que incluye lo hermenéutico o la teoría crítica? Si somos psicoanalistas solo dentro del consultorio, o si somos actores políticos solo dentro o fuera del consultorio, que este último creo que ya se comentó. Gracias. Buenísimo, gracias Jorge. Está bueno lo que preguntas. Digo, claro que hay posiciones, ¿no? Tan solo la posición del diván, ¿no? Quien está en el diván y quien está detrás del diván, ¿no? Es una posición, ¿no? Bueno, no sé si alguien de los chicos quiere comentar algo. A ver, a mí me gustaría comentar algo con respecto a esto último que nos acaban de señalar. En el prólogo, cuando puedan revisar el prólogo, verán que la misma Rosaura Martínez, que es la coordinadora, va con mucho tiento y con mucho cuidado tratando de construir una relación entre, digamos, en el problema de lo psicopolítico, o en lo que es lo psicopolítico entre el psicoanálisis y la filosofía, con el afán de no convertir al psicoanálisis en una mera herramienta teórica para pensar la política, pero tampoco que la política pueda omitir ciertas preguntas que son importantes dentro del dispositivo psicoanalítico. Fernanda hacía alusión, por ejemplo, al caso de que las estructuras con las cuales nosotros trabajamos también son históricas. La familia en la cual estaba pensando Freud es histórica. Es controversial, el debate sigue abierto, pero lo importante para nosotros era, insisto, eso, que el psicoanálisis no se convirtiera en una herramienta para pensar la política y en ese sentido que fuera subsidiario exclusivamente de una preocupación política o de una reivindicación política específica. Y por otro lado, que la política pudiera
reconocer la enorme riqueza que hay en la experiencia analítica, porque en el caso de la experiencia analítica, los analistas tienen la posibilidad de acceder desde un punto de vista privilegiado a conflictos que atraviesan la sociedad, conflictos que tienen que ver con el sufrimiento, las relaciones personales, la forma en la que estas relaciones están configuradas a través de la política, de la economía, de la relación con los otros, de los afectos. Entonces, ese ha sido un poco el espíritu de nuestro trabajo a lo largo de los últimos años, que bueno, ya son 6 años que llevamos trabajando este tema. Y hay, por supuesto, otra vez, digamos, me sumaré a la postura de Fernanda, hablaré a título personal porque en el libro, que hay muchas y muchos autores y cada uno tiene una opinión, y parte de la riqueza del grupo es que nosotros podemos compartir nuestras opiniones y cambiar o discutir entre nosotros. Para mí, digamos que sería importante hacer una distinción. La primera, que la separación entre izquierda y derecha no es equivalente a la política. La política puede ser, y creo que debe ser, una preocupación mucho más amplia. No es una, digamos, una disputa de trincheras, aunque entiendo por lo que hemos conversado y por lo que hemos platicado durante todos estos años, Fernanda y yo, bueno, y en el marco del seminario, una de las grandes preocupaciones que hemos tenido es pensar el psicoanálisis, mantener ese carácter subversivo y abierto del psicoanálisis, eso que parece que está acechándolo todo el tiempo, una cierta pasión conservadora, la búsqueda de no cuestionar algunas preguntas que son importantes, posiciones que se juegan en el análisis, figuras, metáforas, deseos, cuerpos. Nosotros creemos firmemente en un psicoanálisis abierto, plural. Y en ese sentido, la política para nosotros, o la relación cuando acercamos al psicoanálisis con la política, por supuesto que va marcada por esa pretensión. Nosotros pretendemos, confiamos en que en el psicoanálisis todavía hay un gran carácter subversivo que nos permite una vida con los otros, no solamente a través del espacio analítico en donde la persona va y trabaja su propia vida, relata sus experiencias, se relaciona de distinta manera con los otros y con su deseo, sino porque también nosotros vemos resonancias en esto. La pregunta que había hecho Ulises hace unos minutos con respecto a la psicología de las masas me hizo recordar que el texto de Freud comienza diciendo en Psicología de las Masas que no hay algo así como una oposición entre la psicología individual y la psicología social, ¿no? Está atravesada todo el tiempo. Por supuesto, eso no quiere decir que la relación entre ambos polos no sea tensa o controversial. El espíritu del libro y el espíritu de cada uno de nosotros ha sido tratar de recoger esa pluralidad y esas tensiones, darles espacio para recuperar ese carácter que ya hace un poco más de 100 años tenía el psicoanálisis en su nacimiento, que era la capacidad de cuestionar. Freud, eso para nosotros ha sido muy importante, el recordar que Freud y Lacan, por pensar en dos de las figuras, que no son las únicas, son dos grandes nombres del psicoanálisis, pero hay otras figuras. El psicoanálisis era incómodo, incomodaba ciertas formas de vivir la sexualidad, la relación con los otros, la relación con el deseo. Y como decía Lacan, lo que podría definir la experiencia analítica es que es un espacio del, digamos, bien decir. Es decir, en el espacio analítico hay una apertura. Puede decir usted lo que le venga a la mente, lo que sea. Entonces el espíritu, digamos, de apertura que nosotros tratamos de recuperar en el psicoanálisis, en la relación con la filosofía, va inspirado por esto que ya es la esencia y el alma del psicoanálisis. Ahora, con respecto a las categorías, si pueden seguir siendo útiles o no, los invitamos también a que revisen en el texto cómo están puestas en cuestión todo el tiempo, y eso es parte de la riqueza, me parece, del propio texto, que los autores y las autoras se la juegan, intentan. Estamos todos tratando de abrir camino en medio de un espacio que está atravesado por muchas ideas, afectos, emociones, conceptos. Entonces hay un esfuerzo
por tratar de abrir caminos, y eso es, digamos, lo que yo rescataría del juego de saber qué categorías podemos o no podemos utilizar. La apuesta de nosotros, que es una apuesta, creemos, muy inspirada por el psicoanálisis. Ahora Fernanda hacía alusión a esta conferencia en el año 2000, donde Derrida, que fue convocado por Elizabeth Roudinescu y René Major a dar una conferencia, habla de la crueldad y señala que si hay alguien si había un discurso que había dicho cosas interesantes con respecto a la crueldad, y Derrida está pensando, por supuesto, en la teoría pulsional freudiana y en la pulsión de muerte en específico, lo que echaba de menos no era que los psicoanalistas salieran a la palestra del gobierno francés a tratar de reivindicar, sino que no se hubieran dado cuenta de que ese problema que atravesaba la sociedad, es el problema de la crueldad específico, eh, era uno de los grandes temas que se habían trabajado dentro del propio psicoanálisis. Derrida pensaba en un psicoanálisis que se había vuelto aséptico en todos los aspectos, que es uno de los polos, y lo sabemos por cómo funciona la práctica analítica en nuestro país, es uno de los polos que nosotros tenemos presentes en todo momento porque, digamos, si tenemos que plantear una postura como grupo, es evitar a toda costa la fosilización del psicoanálisis. Creemos en el psicoanálisis como una experiencia viva, múltiple, plural, que es lo que exigimos, lo que nosotros esperamos de aquel que nos escucha, de aquella persona que deposita sus palabras en nosotros. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me gustaría decir con respecto a lo que acabas de señalar, y te agradezco muchísimo tu comentario. Y también los comentarios anteriores, el de Thalía, el de Laura y el de Ulises. Gracias, Sergio. Por acá, bueno, hay dos personas que quieren participar. Huitlawa, ¿quieres hacer un comentario? Y después Carmen. Ya te habilité el micrófono, Huitlawa. Hola, gracias, Enrique. Gracias a Fer y a Sergio por andar por acá, y también a Raquel y pues a todas y a todos por reunirnos para escuchar lo que hay por decir y por pensar, ¿no? Finalmente, creo que lo que menos funciona en estos ámbitos es un pensamiento dogmático en ninguno de los rubros que pueda caber, ¿no? Estaba pensando justo este problema sobre, que es una pregunta pues inevitable, ¿no? De si el psicoanálisis tiene una dimensión política. Y quizá justo no es fácil de situarlo cuando pensamos en políticas justo de orden institucional, partidistas o incluso en estas topografías, ¿no? De izquierdas o de derechas, porque ni son estáticas ni son permanentes, siempre están instauradas en geografías específicas, en redes de poder particulares, ya sean gubernamentales o ya sean de otros tipos, ¿no? Y justo lo que pensaba, ya lo ha comentado en buena parte la última participación de Sergio, y coincido mucho en ello, ¿no? En que finalmente en lo que sí hay un ámbito político que no es propiamente de política institucional, es en la práctica y en la escucha y en el tipo de escucha que puede caber en el psicoanálisis, ¿no? Porque finalmente el tipo de demandas o de discursos que puedan caber ahí por parte de los analizantes siempre están inscritos en relaciones de poder. Y eso finalmente es algo que con lo que se tiene que saber pues lidiar, ¿no? No necesariamente para dirigir, no necesariamente como para coordinar. Sabemos que el psicoanálisis no pretende hacer eso ni lo debe de hacer en su práctica, ¿no? Pero por lo menos sí profundizar en las preguntas que están en juego ahí con relación a los amos, con relación al sometimiento, ¿no? O sea, no se trataría de una política en el orden de si soy de izquierda o de derecha, ¿no? Pero sí de otro tipo de órdenes micropolíticos, ¿no? De en dónde es que se sujeta mi deseo, en dónde es que se cimentan mis potencias o mis posibilidades. Entonces, pues muy sencillamente eso, ¿no? Que finalmente sí hay una dimensión política, pero tiene mucho menos que ver con lo partidista o con estos órdenes como más amplios, y sí mucho más con la administración de los poderes, tanto en lo doméstico como en lo cotidiano,
¿no? Que es donde normalmente nos impacta de manera más inmediata y no necesariamente solo en sus dimensiones gubernamentales o de otros tipos. Básicamente, les agradezco mucho a todos por sus ideas y por sus planteamientos. Sirven mucho para continuar pensando. Gracias. Gracias, Cuitláhuac. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre lo que dijo Cuitláhuac? Bueno, mira, Cuitláhuac es parte del seminario de investigación. Nos conocemos muy bien, hemos colaborado desde hace muchos años y por supuesto me sumo a lo que acaba de señalar, porque, y creo que también ese es parte del valor del libro. Nosotros no pretendemos tener un espacio de discusión absolutamente aséptico. Es decir, en donde donde no se ponga sobre la mesa los problemas que tenemos actualmente, que afectan invariablemente a la psique de los individuos y la forma en la que viven su vida, su relación con los otros y con su deseo. Pero creo que una parte valiosa del texto es que ese espacio que nosotros proponemos de unión entre el psicoanálisis y la filosofía y al que llamamos lo psicopolítico, es un espacio plural y abierto. No contamos con frecuencia con ese tipo de espacios. No contamos con un espacio en donde nosotros podamos abrirnos para pensar y para discutir temas específicos, temas como la crueldad, la violencia, el deseo, la forma en la que se produce la relación con los cuerpos, la abyección y todos los temas, el texto de Laura sobre la Barbie y todo lo que está inmiscuido ahí. Difícilmente contamos con un espacio para poder hablar de una manera amplia, abierta y acercando al psicoanálisis y la filosofía. Estos textos que ustedes van a leer no son textos ni especializados en filosofía, ni son textos de sociología, ni pretenden ser textos históricos. Son textos que buscan abrir boca, si me permiten la expresión, buscan abrir el espacio para pensar juntos. Porque una cosa en la que hemos insistido mucho a lo largo del texto, y creo que vuelvo a insistir, es parte del espíritu del psicoanálisis, es, ¿puede haber algo más político que el hecho de que vivimos juntos? Y de que ese contacto con los otros nos afecta en todos los registros de nuestra vida. Esa relación con el otro parece que va más allá de la separación entre la interioridad y la exterioridad. Entonces, partiendo de esa premisa, nosotros proponemos que ese estar con los otros nos ha movido a determinadas preguntas que tratamos de resolver juntos en este espacio. Entonces, vean el texto no como insisto, no como un texto específico en teoría, ni tampoco como un espejo en el que se refleja la sociedad. Es, digamos, una puerta. El libro es una puerta. Y a cada una y a cada uno de ustedes los llevará por un lado. Esperemos que ese lado al que los lleve el libro les permita profundizar, como nosotros lo hemos tratado de hacer en los últimos años, la fructífera relación entre el psicoanálisis y la filosofía. Y eso era lo que quería comentar. Gracias, Sergio. Carmen, te doy el micrófono. Sí, gracias. Sí, me parece muy interesante todo lo que ha aparecido acá. No he leído el libro, por supuesto, pero lo voy a leer. Y lo que escucho en esta interrelación entre lo político, el psicoanálisis, lo filosófico, lo social, yo diría que lo podemos entender en diferentes planos. Por un lado, bueno, tenemos todo el plano de cómo la perspectiva histórica, política, social va a determinar, como lo señalan algunos autores de la teoría crítica, va a determinar lugares sociales para los sujetos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí tenemos todos los autores, desde Marcuse, varios que van a ir ubicando, el mismo Lacan, van a ir ubicando este contexto histórico-político que va a determinar la constitución de los sujetos. Y desde luego sus preferencias, sin que haya nada concreto que diga, el psicoanálisis puede explicar por qué un sujeto escoge una línea política y otra no, eso no creo que por ahí vaya. Por otro lado, tenemos otro plano que tiene que ver con la constitución del sujeto, donde también el lugar, la dimensión y el lugar
social, político, histórico, van a determinar la constitución del sujeto. Y esto, como lo decían hace rato, desde el Edipo estructura, ¿no? El lugar que el niño ocupe en el deseo de los padres, y la manera como los padres van a tratar al niño también tiene que ver con eso. Desde el momento en que una madre amamanta a su hijo y va a pulsarlo, digamos, no es lo mismo las costumbres de una madre de clase media que consulta a un pediatra que una mujer de Oaxaca, ¿no? Que consulta otro tipo de cosas y va a dar otro. Obviamente, las dos madres, con sus diferencias sociales, van a constituir a ese sujeto psíquico, si lo permite, si se inmiscuye la castración ahí en la madre, ¿no? Pero hay algo diferente. Por otro lado, en la constitución del superyo, el contenido del superyo tiene que ver con los ideales de los padres. O sea, en el momento de la salida del complejo del Edipo, el niño va a internalizar normas y valores que tienen que ver con los ideales paternos. Entonces sí, y ahí están ubicados esos ideales paternos en un contexto histórico, político y social. Desde esa dimensión, el psicoanálisis sí explicaría algunas de las características que nos mantienen en un lugar determinado históricamente. Ahora, otra cosa es la clínica. Evidentemente en la clínica el analista no va a meter, si ya sabemos que es un lugar de supuesto saber, donde el paciente no sabe, coloca al analista de acuerdo a la transferencia, pero el analista no va a mostrar sus preferencias ni políticas, ni religiosas, ni nada. Eso es parte del trabajo clínico, ¿no? Entonces, por eso sí veo, la discusión desde luego es muy interesante. Bueno, a mí me ha apasionado durante muchísimos años todo esto que tiene que ver con lo social, lo psíquico, lo político, pero son diferentes planos, ¿no? Entonces, todos son interesantes y por lo que escuché de los comentarios del libro, me parece que están tocando puntos novedosos e interesantes. Entonces, sí, lo que se me antoja es leerlo. Creo que para eso son las presentaciones del libro. Y en la discusión sí, por eso quise como dividir los planos. Yo me la paso planteando que hay diferentes planos para analizar las cosas, ¿no? Desde lo más macro hasta lo mínimo. Y la clínica, pues, esto es la parte teórica, donde el psicoanálisis sí puede aportar elementos para explicar las relaciones entre lo político-social y la constitución psíquica, pero no en el dispositivo analítico, que ahí sí ni lo político, ni lo religioso, ni el feminismo, ni nada entra desde el lugar del analista en relación con el paciente. El paciente sí puede trabajar ahí todas sus preferencias y bueno, puede hablar de lo que se le ocurra, ¿no? Pero el analista no se juega ahí como sujeto, al revés, se descoloca como sujeto. Bueno, eso es todo. Felicidades a los autores, ya los leeremos, y felicidades a los organizadores de este evento. Gracias. Muchas gracias, Carmen. ¿Algún comentario, chicos? Sí, solo me gustaría decir que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Carmen Pardo, y también creo que en la clínica se juegan cuestiones que tienen que ver siempre con lo político. Por ejemplo, ha habido posturas teóricas dentro del psicoanálisis para las que el análisis se trataría de la identificación del paciente con un rasgo del analista. Eso es una postura de derecha, ¿no? Hay análisis para los que justamente significa lo contrario, ¿no? Como deshacer ese ideal o trabajar con ese ideal o buscar cuáles son las posibilidades dentro de lo que el analizando dice, ¿no? Entonces, dentro de diferentes posturas teóricas dentro del psicoanálisis, ha habido diferentes posturas, ¿no?
no me estoy refiriendo a partidos políticos o a posturas específicas de emancipación, aunque sí las ha habido, como esto que mencionaba de Otto Gross, ¿no? Pero justo creo que algo muy productivo es pensar cómo se juegan esas posturas políticas también dentro de las posturas teóricas del psicoanálisis. Creo que la crítica, por ejemplo, de Emilio Sánchez dentro de este libro resulta especialmente retadora para pensar, por ejemplo, cómo se juegan posturas heteronormantes dentro de algunas vertientes teóricas, cómo se desmontan también. Raquel mencionaba, por ejemplo, cómo no está de acuerdo con esta postura de Emilio, precisamente porque la manera en que ella está concibiendo la escucha, o si me equivoco me dirá Raquel, pues tiene que ver con justo esa postura que Freud tiene de la escucha analítica como una escucha abierta, ¿no? Y en donde la prioridad del que habla es del analizando, ¿no? Pero no ha sido así ni en todo el cuerpo teórico de Freud, ni en todo el cuerpo de todas las teorías psicoanalíticas. Entonces creo que es muy, muy productivo pensar dentro de las teorías psicoanalíticas cómo es que esto se juega y también cómo es que el psicoanálisis aporta para pensar filosóficamente, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Fer. Raquel, ¿querías comentar algo? Sí, gracias a todos por sus comentarios, por sus preguntas que definitivamente detonan las discusiones. Y bueno, un poco para seguir el ejemplo de hablar desde uno y no desde cierta comunidad, pues me parece que a mí el libro pues me abre no solamente el texto de Emilio, sino todos en particular, me abre la mente y me hace preguntarme por mi práctica. Me gustaría exhortar a otros practicantes del psicoanálisis a lo mismo, pero bueno, cada uno elegirá el momento de preguntarse si es que decide preguntarse, pero yo creo que en el círculo hemos tenido diversos espacios que precisamente apuntan implícitamente a esto, porque un analista elige, bueno, un candidato o analista elige formarse por su cuenta o elige la APM, elige el círculo, elige una maestría, al que el analista que está en una red clínica tiene una posición política y de alguna manera también ahí se juega algo de esto que mencionaba Jorge, de su modo de concebir el mundo. Entonces, bueno, pues enhorabuena por el libro y bueno, las invito a leerlo. Gracias, Raquel. Y un último comentario de Carmen. Te paso el micrófono. Gracias. Sí, no, es un comentario. Esto que dices, Fer Magallanes, yo le llamaría la dirección de la cura, ¿no? Más que yo no sé, tendría que leer tu artículo y todo, ¿por qué le llamas política? O sea, estas posiciones más de la psicología del yo, donde el paciente se va a identificar con un rasgo de su analista, que ese es como el objetivo. Esa sería una dirección de cura. La otra sería, bueno, analizarse, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del análisis? Que el paciente se analice. Esa sería otra dirección de cura, diferente, ¿no? O sea, ¿cuál sería el objetivo? Estaremos pensando. Yo no le llamaría política a eso, pero seguramente me faltan los elementos que ustedes están trabajando para definir eso como posición política del psicoanálisis. Supongo que tiene que ver con algo filosófico también, pero como desconozco su obra, no entiendo muy bien por qué le llamas político, pero ya que la leamos un día lo comentamos. Ya que yo lo lea, un día lo comentamos. Ok, pues muchas gracias y felicidades de nuevo. Gracias, Carmen. Bueno, ya estamos casi en hora. No sé si quieren cerrar con algún comentario, chicos, bueno, los autores, o Víctor, Raquel. Aparte de invitarlos naturalmente a que lean el libro, ya saben dónde lo pueden conseguir. ¿Algún comentario final? Yo no los invito a que lean el libro, yo más bien los invitaría a que releyeran el libro, o sea, que lo lean un par de veces y discutan con los
Muy bien, Vic. ¿Alguien más? Bueno, el libro, para terminar con nuestra sesión, el libro surgió en el seno de una comunidad que promueve el debate y trata de aperturar caminos y posibilidades. Trata de acercarnos y hacernos ver que cosas que nos parecen muy evidentes o que ya hemos adquirido también pueden de alguna manera ser cuestionadas. Entonces, quien se acerque a la lectura del texto, esperamos haber podido transmitir ese espíritu y que el texto al final hable por sí mismo, se defienda por sí mismo, que puedan ustedes colocarse en relación con los autores y, esto lo diría a título personal, lo mejor que le podría pasar al libro es que en cada una y cada uno de ustedes haga resonar algo. Con eso ya habrá valido la pena el hecho de que nos hayamos juntado para escribirlo. Y gracias por participar. Buenísimo, pues les agradecemos mucho su tiempo. Gracias por estar acá con nosotros, como decía Sergio, también en una tarde de viernes que se pasó como agua. Entonces, pues les agradecemos mucho. Raquel, ¿quieres comentar algo? ¿No? Bueno, vi que estabas ahí. Listo. Pues muchas gracias. Los invitamos de nuevo a que relean y relean el libro, ¿no? Que debatan sobre él. Ya saben dónde conseguirlo y también los invitamos a que, sigan las redes del Círculo, ¿no? Ahí van a ver esta ponencia, este comentario del libro y otras tantas de las que hemos tenido en el Facebook. Entonces, de nuestra parte, a nombre del Círculo Psicoanalítico, a título propio, les agradecemos mucho por estar con nosotros y pues que pasen buena noche.